Eso. Le doy gracias a Dios somos 4 familias, vemos aquí. 4 familias, 1, 2, 3 y 4 familias, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Aquí se me quitó la capa. Yo soy miope, de cerquita veo bien. Bueno, esta mañana Dios permitió que reflexionáramos o que permitirá que reflexionáramos acerca de esta palabra. Es corta, pero Dios quiere que hoy, Dios a veces nos habla al corazón, a veces Dios nos habla a la mente para que cambiemos nuestra forma de ver las cosas, para que obedezcamos. Pero otras veces Dios nos habla al corazón, porque Él quiere sanar emociones, quiere trabajar en nuestro sentir. A veces Dios lo hace de esa manera. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar un tema, este primer servicio del año 2023. Vamos a hablar acerca de las formas diferentes de ver la vida. Formas diferentes de ver la vida. Hay muchas. Yo creo que si le preguntamos a cada persona acerca de algo, que ambos podemos observar lo mismo, podemos experimentar lo mismo, pero sin duda, si le preguntamos a 2 personas, nos van a decir puntos de vista diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos formas diferentes de ver la vida. Yo quiero que vaya conmigo, ahí le va a aparecer en pantalla, Esdras. Estamos leyendo Esdras, ¿sabían? Estamos leyendo Esdras en este nuevo año, arrancamos leyendo Esdras y Hechos de los Apóstoles. Esdras capítulo 3 verso 10 en adelante nos dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido de hasta de lejos. Esta es una palabra bien especial, pero vamos a contextualizarla primero. Este texto podemos ver el justo momento cuando se empezó a colocar los cimientos nuevamente del templo de Jerusalén. Porque el primer templo, el que había sido construido por Salomón, ese primer templo había sido destruido por Nabucodonosor. Y en ese tiempo, cuando Nabucodonosor quiso conquistar el reino de Judá, destruyó el templo y se llevó cautivo a muchísimos judíos. Y empezó lo que nosotros conocemos como el cautiverio babilónico. Destrucción del primer templo, y Nabucodonosor se llevó cautivo a los judíos, a todos esos judíos que estaban allí. El templo que fue construido por Salomón, que después fue destruido por Nabucodonosor, fue un templo espectacular. Tenía un esplendor extraordinario.
era lleno de lujos, de glamour, de oro y de muchas cosas espectaculares, piedras preciosas. Era simplemente un templo lujoso, hecho para Dios. ¿Quién lo hizo? Salomón. Pero después, ya sabemos, finalmente el templo fue destruido por los babilónicos. El templo lo construyó Salomón, pero el que inició ese proyecto fue su padre David. David le dijo al Señor: ¿cómo yo tengo este palacio? Porque David tenía un palacio, una fortaleza extraordinaria. Dice: ¿cómo yo tengo, Señor, esta fortaleza y tú no tienes una casa donde habitar? Permite que yo construya una casa para ti. Pero Dios le dijo a David: David, tú has sido hombre de guerra, tus manos han sido manchadas de mucha sangre, había matado a muchos. David era un guerrero desde la juventud y había matado desde Goliat para allá una cantidad de gente. Y Dios le dijo: tú no construirás mi templo, pero lo construirá un hijo tuyo. Entonces, ¿qué hizo David? Como buen padre, recogió todos los materiales que el templo necesitaba para su construcción. Recogió madera, recogió oro, recogió todo lo que necesitaba. Cuando David murió, ya Salomón, que iba a construir el templo, ya tenía todo listo para la construcción del templo. Y por eso fue un templo extremadamente lujoso, extraordinariamente lujoso. Los judíos duraron en cautiverio más de 70 años en Babilonia, más de 70 años. Después de esos 70 años regresaron a Jerusalén, comandados por Zorobabel y el sacerdote Esdras, que es el libro que estamos leyendo. Y este Esdras y Zorobabel decidieron reconstruir el templo del Señor, hacer un templo nuevamente para Dios. Y en ese momento en el que estaban poniendo los cimientos del templo, en ese momento fue que se presentó esas dos actitudes que acabamos de leer. El texto que acabamos de leer está justo en ese momento. Se presentaron dos actitudes en ese texto: la actitud de los ancianos y la actitud de los jóvenes. Según el texto, la actitud de los ancianos, ¿cuál fue? Los ancianos, los más viejitos, porque habían pasado 70 años, eran los que se habían visto con sus ojitos el esplendor del primer templo. Ellos lo habían visto con sus ojos, hasta habían estado allí en el primer templo. Ellos cuando vieron que se estaban poniendo los cimientos del nuevo templo, ellos lo que hicieron fue que se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar porque empezaron a recordar la majestuosidad del primer templo. Y estaban dando cuenta que el nuevo templo era muy sencillito. En nada se podía comparar con el majestuoso templo que construyó Salomón. Entonces la actitud de los ancianos fue llorar, lamentarse por lo que estaban haciendo. Y la actitud de los jóvenes fue distinta. ¿Por qué? Porque los jóvenes no conocieron el templo de Salomón. Ellos nacieron en Babilonia porque estaban cautivos en Babilonia y estaban lejos de su tierra y así regresaron. O sea que ellos no conocían el templo de Salomón. Ellos estaban en cautiverio, y cuando empezaron a ver la reconstrucción del templo, dice que ellos se regocijaban, estaban contentos, estaban felices, daban gritos de alegría. ¿Por qué? Porque se estaba comenzando a construir el templo del Señor. Para ellos, la construcción del templo, aunque era sencillo y no glamuroso, lleno de lujo como el de Salomón, para los jóvenes era un motivo de alegría. Pero para los ancianos era un motivo de dolor, de tristeza. Dos actitudes diferentes, la de los ancianos
y la de los jóvenes. Dos actitudes completamente distintas que nos permiten reflexionar acerca de las formas diferentes de ver la vida. Ahí está un ejemplo clarito. Era el mismo acontecimiento, pero dos formas distintas de ver las cosas. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Dos puntos. Primer punto. De las formas diferentes de ver la vida, habemos muchos de nosotros que vemos la vida de la siguiente forma. Algunos tienen una forma de ver la vida llena de tristeza por el pasado. Llena de tristeza, ¿por qué? Por el pasado. Así están viendo la vida, llena de tristeza por el pasado. Y eso no les permite, ¿qué no les permite? Agradecer a Dios y disfrutar lo que Dios te está dando en el presente. Primer punto. Lean conmigo Ageo 2 del 2 al 3. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Este es otro profeta, de los menores. Se llaman menores porque escribieron poquito. Los mayores es porque el libro es más grande. La diferencia, para que lo tengan presente. Entonces, Ageo dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, el que estaba construyendo el templo, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Mire cómo veían lo que estaban haciendo. Los judíos que habían visto la primera gloria del templo, que era el templo de Salomón, estos veían la construcción del nuevo templo, del segundo templo, que fue destruido después de que vino Jesús, y que ahora estamos en el tiempo de la construcción del tercero y último templo, y ya lo están en proceso. Ayer, cuando construyen ese templo, viene Cristo. Eso no, o antes, ya lo están construyendo. Ese fue el segundo templo que fue. Bueno, estaban construyendo el templo. Los que habían visto esa primera gloria, al ver el templo que estaba construyendo Esdras y Zorobabel, dice, era como nada delante de sus ojos. Era nada. Era más pequeño, no tenía la riqueza, no tenía un montón de cosas que ellos veían en el otro. Ellos, en vez de sentirse felices porque ahora podían volver a adorar en su tierra, en Jerusalén, ellos no podían sentir eso. ¿Por qué? Porque lo que hacían todo el tiempo era lamentarse porque la casa era muy sencilla, porque la casa no era tan espectacular como la que había hecho Salomón. Y aquí vienen varios puntos. Su tristeza por el pasado y su dolor por lo perdido no le dejaba dar gracias a Dios o reconocer la fidelidad de Dios. ¿Y cuántas veces no nos pasa así a nosotros? Que por estar en la tristeza de lo que ya pasó, en el dolor de lo que se perdió, no adoramos a Dios y reconocemos lo fiel que ha sido Dios hasta este tiempo con cada uno de nosotros. La tristeza por lo que perdían no les permitía tampoco ser agradecidos con Dios, no les permitía disfrutar de las bendiciones que Dios en el presente les estaba dando, por estar metidos, sumergidos en el pasado. Tristemente, eso le pasó a esos judíos. Y de la misma forma le pasa a muchas personas, como nosotros, como usted y como yo, cristianos y no cristianos, hombres o mujeres de fe o hombres o mujeres sin fe. Les pasa lo mismo. ¿Qué les pasa? Ven su vida con tristeza, su futuro sin esa alegría o esa esperanza de un mejor futuro.
ven su vida triste. Todo el tiempo están lamentándose por lo que perdieron, lamentándose por lo que ya no tienen. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que no vivamos apegados al pasado. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Yo no sé cómo fue su 2022, o 2021, o 2020, porque la verdad es que todos tres han sido años difíciles. 2020 fue durísimo. 2021 fue un poco menos, pero también fue duro. Y 2022 fue como quien dice, respiramos, ¿cierto? Fueron 3 años durísimos. Pero Dios lo que quiere es que no quedemos apegados al pasado. Ya sea lo que hayamos perdido o lo que hayamos vivido. Dios no quiere que nos quedemos pegados allá, porque si no, no vamos a agradecerle a Dios por cada cosa que ahora Él nos está dando, y no tampoco no vamos a poder disfrutarla. Porque si usted vive pegado en el pasado, usted no va a poder disfrutar el presente. Y nos puede pasar como le pasó a los ancianos de Jerusalén. Dios les estaba dando una gran bendición de poder reconstruir el templo después de más de 70 años. Y los ancianos de Israel estaban mirando con menosprecio la bendición del Señor. La estaban mirando como poca cosa, la bendición de Dios. Y así nos pasa cuando quedamos abarrados allá al pasado. Y tenemos que soltar ese pasado para poder disfrutar. Mire, a veces el pasado no nos deja ni ver todo lo bonito que Dios está haciendo por nosotros. Por eso el pasado tenemos que quitarlo, tenemos que dejarlo, y ahora le voy a decir cómo. Yo una vez me sentaba con mi mamá cuando estaba más joven. Estaba todavía en mi casa, vivía en mi casa, y en las tardes, en las vacaciones, nos sentábamos en la terraza. Y siempre llegaba una vecina a sentarse allí. 2 o 3 veces a la semana se venía a sentar allí. Y empezábamos todos a hablar, y de pronto ella, siempre que intervenía, nos contaba la misma historia. Que tuvo un novio, que se iba a casar, que el novio la dejó, que no se casó. Por la forma en que lo contaba, yo pensaba que eso le había sucedido hacía unos días o unos meses. Oh, sorpresa cuando le pregunto a mi mamá: mami, mira, ella siempre echa la misma historia. ¿Por eso cuándo le pasó? Eso, mijo, eso tiene como 8 años, me dijo. Yo dije, ¿verdad? Pero lo cuenta como si fuera ayer. Yo, sí, ella no lo ha superado. Ella está viviendo en el pasado y no ha podido avanzar, estaba estancada en su pasado. Y a todo el mundo le contaba lo mismo. Si usted es de los que siempre llega a contar lo que le pasó, la tragedia, lo que vivió, usted no ha podido superar aquello. Usted está viviendo en el pasado y por eso no puede ver lo que Dios está haciendo por usted y lo que Dios le está dando. Y eso le pasaba a esa muchacha. Yo decía, caramba. Ahora, eso nos lleva a tener una mala actitud para con lo que Dios nos da. Los ancianos de Israel, de Jerusalén, tenían una mala actitud. Y yo busqué una comparación de lo que es una mala actitud y encontré una frase espectacular. Dice: una mala actitud es como una llanta ponchada, espichada, ¿cierto? No puedes ir a ninguna parte, no puedes avanzar si no la cambias. Así de sencillo. Si no cambiamos la actitud, no vamos a avanzar. Eso es una mala actitud, una llanta ponchada, es decir, no podemos avanzar. Mire usted eso. Yo quedé espectacular esa frase. Pero también encontré otra frase, ahí buscando encontré otra frase que dice: si no te gusta algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiarlo. Eso tiene ahí lógica, ¿cierto? Si algo a mí no me gusta, yo lo cambio. Y si no lo puedes cambiar, entonces ¿qué hacemos? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Si algo tú lo puedes cambiar, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, si se sale de tus manos, si no está en tu control,
entonces lo que puedes hacer para ser mejor y avanzar es cambiar tu actitud. Y yo dije, wow, me habló el Señor a mí, porque yo en el colegio donde estoy, yo quiero cambiar muchas cosas, pero no dependen de mí. Yo dije, lo que tengo que hacer este año es cambiar de actitud para poder avanzar. Tomemos el consejo que el apóstol Pablo le dio a los filipenses. El apóstol Pablo le habló a los filipenses y le dijo, en el capítulo 3, en el verso 13, el apóstol Pablo le dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Una cosa hago. Eso lo aplicó él en su vida, en su vivir con Jesús, en su caminar como cristiano, en su vida como hijo de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué dice? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo no se quedó en los malos recuerdos del pasado, donde lo azotaron, donde vivió naufragio. Pablo no se quedó atrás pensando en los éxitos que tuvo cuando con los paños de él se sanaba la gente. Pablo no se quedó tanto en los éxitos como en las tristezas de su pasado. Él dijo: me extiendo a lo que está adelante. No me quedo estancado con lo que ya he vivido. ¿Cómo avanzamos los cristianos para poder extendernos hacia lo que está adelante? Una sola palabra: perdonando. Si usted no perdona, se estanca en el pasado, se aferra al pasado, queda agarrado al pasado, queda anclado al pasado. Usted y yo tenemos que perdonar. ¿Qué tenemos que perdonar? Primero, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos cosas, tomamos decisiones, nos fue mal en algo y hasta cogemos rabia con nosotros mismos. ¿Sí sabía usted eso? Porque sí pasa. Usted tiene que perdonarse a sí mismo y decirse: me perdono porque pude tomar una decisión diferente y no la hice, y eso me trajo esto y aquello, y me perdono a mí mismo. Lo segundo, usted sin duda tiene que obedecer el mandamiento que Jesús dijo, que tenemos que perdonar a otros. Si no, usted queda amarrado a su pasado. Usted no puede olvidar lo que queda atrás, porque el dolor lo va a tener vivito. Iniciando esta iglesia por allá en el 2016, vino una muchacha que era estilista. Se había separado, divorciado hacía muy poquito de su pareja. Y ella contaba la historia, y cada vez que contaba la historia lloraba de una forma impresionante la infidelidad que le había cometido a aquella persona. Ella tenía viva ese recuerdo doloroso. Pero Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de perdonar. Y cuando perdonamos, es como si esa herida cicatrizara. Y podemos recordar con toda claridad con qué nos hicimos la herida, pero ya no sentimos dolor. Cosa muy distinta al que tiene la herida abierta, que recuerda minuciosamente con qué se hizo la herida y todavía le duele. Llora, lagrimea, gime por el dolor. La diferencia está en perdonar. Perdonar a nosotros mismos, a los demás, y hay también que perdonar a Dios. Y dirá: pastor, ¿cómo que vamos a perdonar a Dios si Dios no se equivoca? Si Dios es perfecto, Dios es soberano. En realidad no es perdonar a Dios, sino perdonar la expectativa que nosotros no hicimos de lo que Dios iba a hacer en nuestra vida, que no hizo. Porque nosotros creímos que Dios nos iba a dar aquello y la voluntad de Dios no era esa. Entonces nos ponemos rabiosos con Dios porque queríamos que Dios nos hiciera aquello.
Y Dios no lo hizo como de esa manera, sino Dios lo hizo a su manera. Entonces nosotros quedamos resentidos con Dios. Lo digo porque a mí me ha pasado. Tanto clamé por algo que yo quería que Dios lo hiciera así, pero como Él es soberano, Dios lo hizo así. Y yo me perraqué con Dios como 15 días, si no fue más. No quería ni orar. Ahí es como ese niño. ¿Sabes cómo me habló del Señor? Me habló del barro y del alfarero. ¿Puede acaso el barro hablarle al alfarero? Y ahí me reconcilié con él. Yo dije, pedazo de barro como yo no tiene nada que decirte, Señor. ¿Verdad? Y ahí cambió todo, pero duré como 15 días guapo con Dios. Y yo decía, Señor, gracias por aguantarme. ¿Verdad? Pero entonces este punto, para que no nos quedemos estancados en el pasado, para que podamos disfrutar lo presente y ser agradecidos con Dios con tantas bendiciones, hay una sola forma, y es perdonando. Pero antes de eso, reconocer que tenemos que cambiar de actitud. Cambiamos de actitud y perdonamos. Y ahorita que vayamos a orar, perdone y váyase hoy con su corazón livianito, sanito, porque usted perdonó. Y usted no queda aferrado a su pasado. El apóstol Pablo imitaba a Jesús. Jesús siempre perdonó. Por eso Jesús nunca quedó anclado al pasado. Jesús siempre perdonó. Aún en la cruz perdonó a los que lo estaban crucificando y a los que le estaban haciendo daño. Decía, Señor, perdónalo, dijo, porque no saben lo que hacen. Él estaba cuidando su corazón, aún estando en la cruz. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón perdonando y para no quedarnos estancados en el pasado. Muy bien. Segunda forma en que las personas ven la vida. Ya vimos la forma en la que lo ven los ancianos, ¿verdad? Los ancianos de Jerusalén. La segunda forma, otras personas ven la vida con alegría, contentos y agradecidos por lo que Dios les ha dado hoy. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres como deben ser nuestra costumbre, es decir, nuestro actuar, nuestro vivir diario, nuestro caminar día a día con el Señor, ¿cómo debe ser? Dice, sin avaricia. Es decir, sin amor por el dinero. No es que usted ahora diga, no, que yo ahora no voy a trabajar, pues amor por el dinero, no. Es sin avaricia, ¿no? El dinero se necesita, hay que trabajar. Pero no es desvivirse o llegar a cometer cualquier cantidad de cosas que a Dios no le gustan con tal de obtener dinero. Porque eso es avaricia. El Señor no quiere que en esa parte nos metamos. Pero Él sí quiere que vivamos, como dice aquí, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Algunos entienden que contentos es ser conformista. Eso no es lo mismo. Yo estoy contento con lo que Dios me ha dado ahora porque yo lo disfruto. Si usted tiene cosas y no las disfruta, lo que Dios le ha dado, usted no es contento. Si usted le gusta, por decir un ejemplo, el jugo de naranja y lo disfruta, y Dios le permite tomarse un buen jugo de naranja frío, usted está disfrutando, está contento con lo que Dios le ha dado. Pero si a usted le gusta el jugo de naranja y se lo toma es quejándose y reclamándole a Dios porque usted quiere tener no un jugo de naranja, sino usted quiere tener una nevera llena de puros jugos de naranja, por ejemplo, Dios no lo va a ver con agrado. Usted no está contento. Conténtese con lo que Dios tiene. No sea conformista, eso sí. El conformismo no es de nosotros los cristianos, porque el conformismo nos estanca. Tenemos que avanzar para el crecimiento espiritual y en todas las demás áreas. El ser conformista
el no ser conformista nos lleva a trazarnos metas. Yo me imagino que usted tiene metas para este año. Metas a nivel espiritual. Usted dice, este es el año en que yo voy a orar los 365 días del año. No se va a pasar un día sin que yo ore. Usted va a poner una meta, yo todos los días voy a leer las escrituras para ver qué piensa Dios, para hacer los pensamientos de Dios, hacer los míos, para yo pensar como piensa Dios. O usted dice, no, una meta mía es ir a la iglesia todos los días este año, todas las veces que haya que ir a la iglesia, yo voy a ir. Estoy poniendo metas espirituales. O este es el año en que Dios me va a dar un don espiritual, se lo voy a pedir todo el año porque este es el año en que yo hablo lenguas, en que yo voy a ver sueños, así que Dios me revela cosas. Esas son metas, cada uno se pone sus metas espirituales, metas de la familia, metas profesionales, metas financieras, en fin. Cada quien se pone sus metas. Eso es parte de no ser, de vivir contentos, pero también de no ser conformistas. Ahora, el Señor nos dice que seamos contentos con los que tenemos, porque Él, pase lo que nos pase, vivamos lo que vivamos, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él va a estar ahí siempre para nosotros, en las difíciles, en las más duras y en las buenas y exitosas. Él va a estar con nosotros. Ahora, esta actitud de contentamiento, porque es una actitud de contentamiento, es la actitud que Dios quiere que tengamos. Seamos contentos con lo que tengamos, como hijos de Dios. Porque esa actitud nos lleva a ser agradecidos. Agradecidos. Gracias, Señor, debe ser una palabra que constantemente debe estar en nuestra boca. Gracias por mis hijos, gracias por el desayuno, gracias porque hoy tengo fuerzas, gracias, tantas cosas por qué agradecer y reconocer la fidelidad y la bondad de Dios todos los días. Los judíos tienen la buena costumbre de todos los días agradecer a Dios. Yo quiero aprender eso y quiero ponerlo en práctica este año. Todos los días agradecer a Dios. Porque hay veces que me pongo a orar y empiezo como una locomotora a pedir y no agradezco. Pero lo que el Señor nos dice o nos muestra a través de la actitud de los judíos es que debemos ser agradecidos todos los días. No debemos permitir que el recordar el pasado, de lo que vivimos y de lo que tuvimos, esos recuerdos que a veces nos hacen o les hacen llorar, no podemos permitir eso, que eso nos robe el no ver las bendiciones de Dios. Hay que decirle al Señor este año, Señor, que yo pueda ver con claridad todas las bendiciones que tienes para mí, porque si yo las veo, yo te voy a agradecer. Y una persona que agradece, Dios le da más. Yo siempre lo he explicado con lo que sucedió con los leprosos. Los leprosos, 10 leprosos fueron, que Jesús le dijo que fueran y se presentaran ante el sacerdote. Solo uno regresó cuando fue sanado, y ese que fue sanado recibió no solo la sanidad, sino la salvación, porque Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y recibió sanidad y salvación. Jesús estaba enseñando que aquel que es agradecido siempre recibirá muchísimo más. Y lo que muestra es que lo recibirá a nivel espiritual y material. Entonces, téngalo allí en cuenta. Ahora, es posible que este año 2023 a muchos les toque comenzar de nuevo. Y esa es otra cosa. Porque el Señor nos ha estado hablando acerca de eso, me ha estado hablando a mí, yo sé que también es para la congregación. Es posible que a muchos este año les toque comenzar de nuevo. O nos está tocando comenzar de nuevo. Y quizás no tenemos las mismas condiciones que teníamos hace unos años cuando tuvimos que empezar. Pero usted debe saber algo. Dios sigue siendo el mismo. Cada vez que usted o a mí nos toque comenzar de nuevo, Dios sigue siendo el mismo. Su poder no se ha cortado y su amor por nosotros no se ha restringido. Si Dios estuvo con nosotros en el pasado, sin duda va a estar con nosotros ahora, este año 2023. Aunque nos toque empezar de nuevo en algunas cosas en nuestra vida. Y esta palabra es para todos nosotros. Ageo 2 del 4 al 5. Esta palabra es de bendición para todos este año. Podemos ponerla allí. Dice, Ageo 2 del 4 al 5 dice, pues ahora
Zorobabel, ¿qué le está diciendo al Señor? Esfuérzate. ¿Qué le dice? Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y ahora le dice, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, estará en medio de vosotros. No temáis. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tener buen ánimo, y el Espíritu Santo estará con nosotros. 4 cosas: esforzarnos, cobrar ánimo, trabajar, y el Espíritu Santo estará con nosotros en ese proceso. 4 cosas. Para concluir esta mañana esta pequeña enseñanza, ¿qué quiere el Señor? Que seamos agradecidos con Él por lo que tuvimos o por lo que perdimos. Seamos agradecidos con Él. Pero eso que perdimos y eso que tuvimos en nuestro pasado, el Señor lo que quiere es que no nos aferremos a eso, que no nos esclavicemos al pasado. ¿Para qué? Para que podamos reconocer las bendiciones, las bondades, las cosas que el Señor nos ha dado en este tiempo, y podamos entender que los planes que Él tiene para nosotros son planes grandes y de bendición. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé, le dice el Señor, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios sabe qué ha pensado para nosotros, qué ha planeado para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión, en la traducción Palabra de Dios para Todos, lo dice de la siguiente manera: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Son planes para darle un futuro y una esperanza. Entonces no tengamos la actitud de los ancianos. El Señor nos llamó a tener la actitud que tuvieron los jóvenes, una actitud de contentamiento. Pero para eso tenemos que dejar nuestro pasado atrás. Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que perdonar para poder tener esa actitud. Ser contento y disfrutar lo que tienes. ¿Hace cuánto usted no disfruta lo que Dios le ha dado? Es una pregunta ahí usted debe hacérsela. ¿Hace cuánto usted no disfruta lo que Dios le ha dado? De una esposa prudente, de unos hijos maravillosos, de un buen trabajo, de un buen auto, moto, carro, de un lugar donde estar, de poder ir a comer lo que te gusta. ¿Cuántas veces no hemos sido de pronto agradecidos con Dios cuando nos permite eso? Eso es, hay que disfrutar lo que Dios nos dio, agradándolo a Él. Yo quiero que se pongan sobre sus pies un momento. Vamos a orar por la palabra y después vamos a orar por cada familia. Somos 4 familias los que estamos aquí y vamos a orar por cada familia. Vamos a orar primero con base en lo que Dios le habló en la palabra. Yo espero que el Señor le haya hablado y que esté dispuesto a dar ese paso de obediencia que el Señor nos está llamando hoy. Y el paso de obediencia es perdonar, perdonar, perdonar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por permitirnos reunir en este nuevo año 2023. Gracias por este primer servicio de este año. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu palabra que nos habla a nuestro corazón en esta mañana y nos reta para que tengamos la actitud